En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Transfiguración. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de este modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabían qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor, y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. La venida de Elías. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, y le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo, mas, como está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. El endemoniado epiléptico. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verlo, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo,
yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió: esta clase con nada puede ser arrojada si no es con la oración. Segundo anuncio de la pasión. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto, resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle: ¿quién es el mayor? Llegaron a Cafarnaún y, una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Empleo del nombre de Jesús. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Caridad con los discípulos. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. El escándalo. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, les iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las 2 manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la gehenna con los 2 pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que será arrojado con los 2 ojos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Pregunta sobre el divorcio. Dejó aquel lugar y se dirigió a la región de Judea y al otro lado del Jordán. De nuevo acudió la gente donde él, y como acostumbraba, se puso a enseñarles. Se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaron: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él a su vez les preguntó: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: escribió para vosotros este precepto a causa de vuestra cerrazón de mente, pero desde el comienzo de la creación Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los 2
se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre eso. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús y los niños. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no acoja el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El hombre rico. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, con cariño le dijo: una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por esas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Peligro de las riquezas. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Recompensa prometida al desprendimiento. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Tercer anuncio de la pasión. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante. Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. La petición de los hijos de Zebedeo. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte.
Él respondió, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron, sí podemos. Jesús añadió, desde luego que beberéis la copa que yo voy a beber, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mis manos concederlo. Será para quienes así esté dispuesto. Los jefes deben servir. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea esclavo de todos, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, «¿Qué queréis que haga por ti?» El ciego respondió, «Rabuní, quiero ver». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Entrada mesiánica en Jerusalén. Cuando se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Beftagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: «Id al pueblo que tenéis enfrente, y no bien hayáis entrado en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso?, decid, el Señor lo necesita, pero lo devolverá enseguida». Fueron y encontraron el pollino atado junto a una puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron, «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos le contestaron según les había dicho Jesús, y les dejaron. Llevaron el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro padre David, hosana en las alturas». Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y, después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. La higuera estéril. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos.
Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Expulsión de los vendedores del templo. Llegaron a Jerusalén. Una vez allí, entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaban la forma de poder matarle. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al caer la tarde, salió de la ciudad. La higuera seca, fe y oración. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración si creéis que ya lo habéis recibido. Y si, cuando os pongáis de pie para orar, tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Controversia sobre la autoridad de Jesús. Volvieron a Jerusalén. Un día, mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, os voy a preguntar yo una cosa. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos que es del cielo, dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Pero, ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Es que temían a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús les dijo entonces, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Parábola de los viñadores homicidas. Se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. A su debido tiempo envió sus siervos a los labradores para percibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos lo agarraron, le golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió a otro siervo, pero también a éste lo descalabraron y le insultaron. Envió a otro y lo mataron. Y también a otros muchos hirieron a unos y mataron a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a éste, el último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien lo hizo, y es maravilloso a nuestros ojos. Trataron de detenerle,
pues comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero tuvieron miedo de la gente. Así que le dejaron y se fueron. El tributo debido al César. Enviaron entonces donde él a algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Cuando se lo trajeron, les preguntó: ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron: del César. Jesús les dijo entonces: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. La resurrección de los muertos. Se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere alguno y deja viuda sin hijos, su hermano deberá tomar a la mujer para dar descendencia al difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿No creéis que estáis en un error, precisamente por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. El mandamiento principal. Acercóse uno de los escribas que le había oído discutir, y advirtiéndolo lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que le habían contestado con sensatez, le dijo: No estáis lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Cristo, Hijo y Señor de David. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor,
¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Los escribas juzgados por Jesús. Decía también en su instrucción: guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. El óbolo de la viuda. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaban la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte del haz. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir.